tal, amigos de Salud TV? Bienvenidos a su programa. Estamos en el jueves 22 de abril y este día hablaremos de una de esas patologías que son bastante frecuentes y que pueden llegar a ser muy molestas y dolorosas cuando se entra en crisis. Estos son los cálculos renales. Veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaré este día acompañada. De lujo. Veamos. Los cálculos renales son depósitos duros hechos de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. La dieta, el exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas y ciertos suplementos y medicamentos se encuentran entre las muchas causas de los cálculos renales. Estos pueden afectar cualquier parte de las vías urinarias, desde los riñones hasta la vejiga. En general, los cálculos se forman cuando la orina se concentra, lo que permite que los minerales se cristalicen y se unan. Expulsar los cálculos renales puede ser bastante doloroso, aunque normalmente los cálculos no producen daños permanentes si se detectan oportunamente. Según sea el caso, es posible que solo tengas que tomar analgésicos y mucha agua para expulsar un cálculo renal. En otros casos, es posible que necesites una cirugía. Para conocer más sobre los cálculos renales, te invitamos a permanecer en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Muy bien, de eso estaremos platicando este día. ¿Alguna vez ha escuchado usted la palabra el cólico biliar, renal, que es sumamente doloroso, que son esos dolores exquisitos que lo hacen ir sí o sí a un hospital? Pues de los cálculos renales y sus sintomatologías, diagnóstico, tratamiento, de todo eso estaremos conversando este día. Estoy acompañada de lujo, hoy estoy con dos Carlos Atilio. Imagínense cuáles son las posibilidades de tener a dos personas con el mismo nombre, ambos profesionales excelentes y amigos de Salud TV. Tenemos al doctor Carlos Atilio Enríquez, nefrólogo, y al doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo. Ya ustedes los conocen. ¿Cómo estamos, doctor Enríquez? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación y primera vez después de un año, creo más de un año que... Sí, solamente nos habíamos visto así vía, Skype. Vía Skype. Un tema interesante, ¿verdad? Que es bueno tocarlo porque es bastante frecuente, consulta mucho por los dolores, especificar el tipo de dolor. Un cólico nefrítico ocasionado por un cálculo, cualquiera lo puede presentar en un momento determinado. Creo que es un tema que la población debe de saber al respecto. Bueno, así es, un cólico nefrítico, esa era la palabra correcta, me estaba confundiendo yo. Vamos a decirle Carlos y Carlitos. Okay, está bien. Así para que nos entendamos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Igual, para mí es un gustazo otra vez estar acá, tratar de volver a la normalidad, compartir aquí otra vez en el programa y espero que sea de utilidad todo lo que hablemos, porque sí, los cálculos renales, por lo menos es la tercera causa de consulta del urólogo, pues. Tercera causa del urólogo. Sí, de consulta urológica. Claro. ¿Y con el nefrólogo? ¿Es segunda causa, primera causa? Causa frecuente igual. Causa frecuente, pero no es de las primeras. No es de las primeras. Me imagino yo y pregunto, no me dejarán mentir, ¿será porque generalmente cuando despunta es un dolor tan exquisito que va para la emergencia y por lo general llaman al urólogo? Al urólogo, ¿verdad? Así es, y realmente es una de las primeras causas de emergencias urológicas y de urgencias urológicas que tiene, que es los cálculos renales se manifiestan con un cólico nefrítico. Claro. Entonces, y regularmente, como usted lo decía al inicio, van a terminar directamente al hospital porque sí es uno de los cuadros de dolor máximos que tiene el ser humano. Bueno, definitivamente es, como les decía, esto es sí o sí al hospital. Ahora, cálculos, toda la gente que está en casa ya sabe, estamos hablando de piedras, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de cálculos que existen, Carlos, y por qué se forman? Bueno, para comenzar, como decía el tema anterior, ¿por qué nosotros casi no lo vemos? Sí, exactamente, porque lo ve el urólogo y el urólogo lo deriva usualmente hacia el nefrólogo para estudiar los tipos de cálculo. Pues obviamente hay de varias categorías, ¿verdad? Entonces los más frecuentes son los de oxalato, los de ácido úrico, los de destrubitan una serie de orígenes que tiene, y esa es la consulta del nefrólogo, que trata de averiguar
qué es lo que está ocurriendo, por qué se están formando estas piedras, ¿verdad? Y que están causando esta molestia. Ahora, buena parte de la población las puede tener y no tener ninguna muestra, ningún dolor, perdón, o algún síntoma. Entonces, sin embargo, hay que estudiar esta formación. Entonces, el origen o los tipos de cálculos es la misión en la consulta externa, tratar de averiguar qué es lo que lo está causando. Así es. Ahora, Carlitos, para que la gente tenga una idea, quien tiene la bendición de que nunca ha tenido uno de estos, ni nunca ha conocido a alguien de cerca que lo tenga, describamos cómo más o menos se presenta el clásico cólico nefrítico. Ok. Los cálculos renales se pueden presentar de diferentes formas. La mayoría debuta con un cólico nefrítico, aunque también puede ser acompañado con orina con sangre, que lo hacemos con hematuria, o con infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, sí, el cólico nefrítico es la manifestación más frecuente y se caracteriza por ser un dolor súbito, que no se relaciona con ningún esfuerzo físico, que regularmente pasa en la noche o en la madrugada, que llega a despertar al o a la paciente, que el dolor va en incremento, que probablemente o muchas veces puede ser acompañado con náuseas, con sudoración, con dolor a nivel de lo que es la región testicular o vulvar. Eso va a depender y eso es lo que nos ayuda a nosotros para saber más o menos una localización anatómica probable. Y en algunos casos no se puede presentar, solo es un cólico leve, pero luego hay síntomas irritativos urinarios. Llámese esto con ir frecuentemente al baño, con ardor para orinar, con quedar con sensación de poder orinar, pero eso sí, realmente el cólico nefrítico se caracteriza por ser un dolor súbito que va creciendo y que llega a ser incapacitante, o sea que no le encuentra lugar ni forma, no hay ninguna posición antálica, o sea una posición que lo logre calmar. Ahora, aquí sí el dolor primario, porque ya dijimos que se puede referir ya sea a la vulva o al testículo. Así es. ¿Verdad? Pero el dolor primario es en la espalda. Es justamente, puede ser en los costados, regularmente la gente lo asocia al dolor de espalda, ¿no? Pero sí, el dolor puede ser inclusive referido a la región abdominal, pero sí es un dolor que se caracteriza, que la mayoría de veces comienza en la espalda, ya sea de un lado o puede ser en los dos lados. O sea, aquí no hay dolor realmente a nivel abdominal. No. Ni pélvico. No. O sea, el dolor comienza en la espalda y se refiere ya refiere al abdomen. Se refiere un poco al abdomen. Y fíjese usted que el doctor dijo que pueden haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber sudoración. Eso realmente es para que usted tenga la idea de la magnitud del dolor, porque esos son signos de ¿qué? De huida, de adrenalina, de miedo. Realmente sí, el cuadro del cólico es tan fuerte que inclusive se compara con los dolores de parto. Y mujeres que han tenido ambas patologías dicen, prefiero un dolor de parto que un cólico nefrítico. Pues claro, con el parto usted sabe que al final va a tener un bebé, pero con el cólico nefrítico, o sea, como que no, ¿verdad? Ahora bien, ¿en quiénes es más frecuente, hombres o mujeres, Carlos? ¿Y edades? Bueno, eso la frecuencia creo que es en hombres, ¿no? Sí, Lo que hay mayor cantidad de casos, ¿verdad? Pero la edad, yo en esta altura, quizás porque tengo también que veo chicos, ¿verdad? También la edad puede ser en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Entonces hay niños que ya nacen con cálculos, entonces no hay que encajonarnos en el tema de en qué edad es más frecuente, sino que puede ser, y eso es lo que hablábamos, buscar el origen de qué está causando el cálculo, porque puede ser en cualquier momento de la vida. Ahora, los factores que pueden aumentar la formación de cálculos, eso ya es la práctica de cada uno de nosotros, ¿verdad? Calor extremo, deshidratación o consumo de algunas otras, llamémosle sustancias, ¿verdad? O alimentos que puedan fomentar la presencia de cálculos. Sin embargo, en estas cosas que son de tipo congénito, que tienen algún trastorno tubular o renal o metabólico también, porque puede ser endocrinológico, pueden ocasionar de cualquier etapa de la vida un cálculo. Bueno, miren, importantísimo eso, ojo, porque ya ve que si usted tiene un niño y presenta un dolor de este tipo, pues no está exento, o sea, siempre hay que pensar que puede ser cualquier cosa y no hay que excluir nunca la posibilidad de que sea un cólico nefrítico solo porque es un niño
o un adolescente, porque se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Ahora, cuando son congénitos y no dan ningún síntoma, ¿qué puede suceder? Cuando son casos congénitos, o sea, estamos casos de urología pediátrica, entonces, como usted bien lo decía, tal vez en los niños es más inespecífico y no es un cuadro de un cólico nefrítico como tal. Entonces, sí, eso hace difícil el diagnóstico, pero sí hay que tener ciertos... en estos casos, los niños que presentan son infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, como decía el doctor, el urólogo pediatra o el urólogo está encargado de buscarle alguna malformación o alguna variante anatómica que nos puede llevar. Regularmente los cálculos que se presentan en los niños son los de cistina. Entonces, eso llega a ser del 1 al 12%, pues, pero sí es menos frecuente que en los adultos, pero sí puede haber cálculos que estén asociados a malformaciones o a variantes anatómicas, y eso que conlleva que se sobresature. La fisiopatología del cálculo todavía está en estudio, son múltiples teorías. Entonces, y múltiples factores, no solo dependen de uno. Claro. Entonces, en los niños no son exentos, pero sí está más asociado a variantes anatómicas o a malformaciones. A malformaciones congénitas en su vía urinaria, en el aparato urogenital. Sí. A ver, Carlos, y en estos exámenes de orina, porque como estamos hablando de infecciones de vías urinarias a repetición, de pronto hay alguna información de todo lo que dice el general de orina que nos puede hacer pensar que hay cálculos. Lo clásico en un examen general de orina es la sangre, la presencia de sangre en alguien con dolor abdominal, porque también depende mucho el momento en que el cálculo puede generar dolor, porque hay algunos que expulsan cálculos y no presentan ninguna sintomatología, o también dependiendo de esto. Pero el común denominador de un examen general de orina es la sangre oculta, o inclusive puede ser macroscópica, o sea, que la veamos. Puede ver la sangre roja, la orina roja, perdón, en el momento de la micción. Esto pues puede ser acompañado de dolor severo, que hasta dan ganas de defecar en un momento determinado el paciente. Como ya lo decían, el dolor muy semejante al dolor lumbopélvico de un embarazo. Muy bien, ahora parece divertido lo que les voy a decir, pero con esto de la orina roja, orina rosada, que no se asocia a ningún dolor, hay que pensar también en algo que hemos comido, ¿no? No puede uno siempre pensar, alarmarse, porque ya nos pasó bastante, no sé si a ustedes les ha pasado recientemente, ahora con el bypass que la gente va más al puerto. Con las empiñadas. La gente compra las empiñadas, yo soy una, me encantan. Que te pasa toda la semana orinando rosado, rojo, ¿verdad? Y se asusta, la verdad es que los pacientes se asustan y dicen, estoy orinando rojo, pero no siento nada. Comió garrapiñada. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos conversando acerca de los cálculos renales. Estoy con el doctor Carlos Enrique, nefrólogo, y Carlos Rebollo, urólogos. Ambos están dándonos la información que necesitamos saber acerca de los cálculos. Ya escuchamos que no hay una edad realmente, que es más frecuente en los hombres, eso sí, más que en las mujeres, pero que también las mujeres les puede dar. Ahora, me llamó la atención, Carlos y Carlitos, como habíamos quedado, hablemos un poquito, dijimos los factores que pueden como detonar, ¿verdad? Entonces mencionábamos que falta de agua, aquí sí opera. Aquí sí, aquí va. Bueno, la deshidratación, la verdad que son múltiples factores. No es un solo factor, podemos incluir la dieta, y dentro de la dieta podemos incluir cuánto es la ingesta de agua que se está teniendo, cuánto es el nivel de sodio que se consume, cuánto es el nivel de proteína que se consume, con respecto al factor dieta. Entonces, eso es bien importante, pero lo hablábamos acerca, muchas veces dicen, no ingieran Coca-Cola, no ingieran tal, no tomen
suplementos de calcio, etcétera. Entonces, hay varios factores que también contribuyen a eso, factores dietéticos. También vienen otros factores. Ahora, cuando hablamos de dieta y hablamos de probablemente exceso de sodio, no estamos hablando solamente de que si le ponen mucha sal a las cosas. Estamos hablando de también la calidad de comida, porque si hablamos de comida rápida, comida rápida y la comida que ya viene enlatada, llamémoslo así, tiene mucho preservante y mucho sodio. Productos carbonatados, enlatados, son lo principal en altas cantidades de sodio. Entre más preservantes tengan, tienen mayor cantidad de sodio. Entonces, también se ha visto relacionado, aunque no depende nada más de un solo factor, sino que dependen de varios factores dietéticos, así como hay otros factores, ¿verdad? Factores, como le dijo el doctor, endocrinológicos, que son metabólicos, factores que también que están relacionados genéticos, que se está en estudio todavía, pues, asociarlo a familiares, porque sí se ha visto que cuando hay antecedentes familiares de cálculos es más frecuente que personas que no tienen antecedentes familiares de que hayan padecido cálculos. Cuando hablamos de endocrinológico, ¿qué influye aquí, Carlos? Bueno, aquí viene la parte interesante, digámosle así, porque tratamos de ver dónde está el problema. Buscamos si es la causa es por algún mal funcionamiento de los riñones, es decir, que está dejando pasar mayor cantidad de algún mineral en especial. Todos expulsamos minerales en la orina, lo que pasa es que hay niveles normales para cada uno de estos. Entonces, primero evaluamos si las concentraciones son idóneas, las que tiene en la orina, y si esto están normales estas mismas concentraciones están normales en sangre. Muchas de estas hormonas, como la hormona paratiroidea, que es la encargada del metabolismo del calcio, que es la encargada de controlar el calcio que va hacia los huesos, entonces si en un momento determinado hay algún problema en esta hormona para almacenar el calcio y hay niveles altos de calcio en sangre, es decir, calcios arriba de 10, esto pues el riñón lo que empieza a hacer es a expulsar todo lo que va arriba de este nivel para tratar de mantener el equilibrio. Sabemos que el 99% del calcio debe ir al hueso, esa es responsabilidad de esta hormona. Entonces tratamos de ver si la concentración de calcio corresponde a la concentración que tiene en sangre. Entonces cuando vemos que hay alguna diferencia, que está alto en sangre, vemos si la hormona está haciendo bien su trabajo o si la vitamina D también está haciendo su trabajo. Entonces es donde nosotros tratamos de ver la parte del metabolismo para equilibrar esto. No siempre, lo digo esto porque los más frecuentes son los de oxalato de calcio y no siempre quiere decir que alguien tenga cálculo y le van a prohibir los lácteos, que ese es un mito popular, ¿verdad? Inclusive en el medio, que cuando tiene historia de cálculo y dice ya no va a comer o tomar lácteos porque van a salir más cálculos, y eso no es así. Porque a veces esta población a veces tiene mayor necesidad porque el hueso debería estarse nutriendo del calcio, y lo bota. Entonces a veces el tratamiento es al revés, es tratar de inducir a que lo guarde en el hueso para donde debe de estar. Entonces son situaciones de tipo endocrinológicas o metabólicas que nos toca averiguar dónde está el defecto. Entonces ahí viene también lo de la dieta, pues entonces tratamos de ver qué es lo que encontramos mal para poderlos equilibrar. Bueno, muy bien, entonces ahí viene ya la parte engorrosa cuando tenemos cálculos que el urólogo encuentra que sí, hay un cálculo por ahí que hay que ir a investigar, ¿no? Ahí es donde trabajan multidisciplinariamente juntos. Claro, sí, es lo recomendable cuando ya hay una expulsión, ya sea espontánea del cálculo o hay una terapia quirúrgica, sí es recomendable tener un fragmento para llevarlo a un estudio. Eso nos ayuda el nefrólogo para darnos tratamientos para prevenir, ya que hay un porcentaje grande, casi del 61%, que a los 10 años va a volver a formar cálculos. Entonces se trata de mandar a un estudio de minerales o un estudio cristalográfico de ese cálculo para saber cuál es el componente y así ver si el nefrólogo nos sugiere algún medicamento o alguna enfermedad que se pueda controlar para evitar eso o disminuir ese 61%. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico, realmente cuando el caso se presenta con un cólico nefrítico, es como nosotros decimos, bueno, es que cualquiera que esté pasando por ahí puede decir, eso es un cólico nefrítico, ¿verdad? Definitivamente, sin necesidad de hacer estudio. Pero muchas veces puede ser un poco bizarro el cuadro y no estar tan claro.
y hay que diagnosticarlo de alguna forma, apoyarse con métodos de imágenes y descartar los otros diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que usamos por el orden? Bueno, por el orden comenzamos. La clínica es el 80%, pero sí necesitamos este 20% en estos casos que pueden tener, por lo menos en la mujer, que pueden ser muchos diagnósticos diferenciales en niños. Entonces comenzamos a utilizar general de orina, que es el examen de base, un examen de un hemograma, que regularmente puede estar elevado, que el cuadro de dolor puede elevar un poco las defensas del cuerpo, una creatinina, para también nosotros poder orientarnos a saber cómo puede estar esa filtración glomerular, porque sí, los cálculos también pueden llevarnos a una enfermedad renal aguda o crónica. Luego vienen ya los estudios de imágenes, que dependiendo de la emergencia, dependiendo también de las posibilidades del lugar, podemos contar desde una radiografía simple de abdomen, donde nos da un 70% de imágenes sugestivas, una ultrasonografía renal y vesical para saber si hay alguna dilatación o algún cambio que nos llame ectasia o hidronefrosis, hasta a poner, si estos exámenes no son concluyentes, podemos llegar a urotomografía sin contraste, conocidas como Piel-OTAC, donde sí van a tener un 96-99% de efectividad. Antes se utilizaban las pielografías endovenosas, pero había mucha nefropatía asociada a material de contraste, inclusive en los cuadros de cólicos no se podría ver porque el mismo cólico hacía que se excluyera el riñón y no podía haber un traspaso de material. Entonces la sensibilidad era menos y la especificidad era menos para diagnosticar un cálculo. Okay. Entonces, pero hoy sí. Tenemos a un televidente que nos está llamando, que desea hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Rocío. Buenas tardes a todo el panel que tiene. Sí, quería hacer, más o menos comentar caso. Yo inicialmente del uréter como una enfermedad, o no sé, era algo congénito que tuvieron que agarrar el uréter para que pasara por ahí bien toda la orina, ¿verdad? Entonces eso me dijeron que cirugía, quedé bien, pero también me dijeron que yo busco cálculos. De hecho, hace 5 años me sacaron 2 cálculos, 1 y 1 de cada razón, y hoy en febrero ya me sacaron otro. Incluso ya hice otro cálculo en el riñón izquierdo. Entonces, bueno, mi pregunta, yo siempre que hablo con médicos ahí en el seguro, me dicen de que mi cuerpo como que ya está predestinado para poder que genera cálculos, porque bueno, yo considero que como agua, ¿verdad? Algunas veces hay descuido, ¿verdad? Y no se toma lo suficiente, pero considero que tomo agua. Y bueno, no sé si eso siempre se va a estar repitiendo, no sé si puedo poner control, no sé si cada cierto tiempo siempre me van a tener que hacer una cirugía para sacar laparoscópicamente, ¿verdad? Y eso. Lo han operado 2 veces, nos menciona de Me han operado como 3, 4 veces. La primera fue para adelantar el uréter, porque el uréter derecho está un poco delgado, era ya algo complejo, dijeron. Y después ya de cirugía me han hecho como 3, 4, pero son cirugías laparoscópicas, solo para sacar el cálculo que digamos, la última vez ya se me estaba haciendo uréter, como que eran atorados, entonces comprometen la efectividad del riñón. Entonces, mi pregunta así específica es, digamos, cada siempre me van a tener que estar metiendo ahí la laparoscópicamente para sacar, o hay alguna manera de ponerse en control con medicamentos o algo así. Creo que el doctor Carlos Rebollo, a ver, cuéntanos. Lo que pasa es que por lo que la pregunta del televidente es si la cirugía laparoscópica sirve para prevenir o que él no siga formando cálculos.
Y ahí es declarar, ¿verdad? Ya las cirugías regularmente, o bueno, todas las cirugías son para extraer los cálculos porque están causando alguna obstrucción en alguna parte del uréter, que es una parte que lleva la orina hacia la vejiga y es la causante de causar el cólico. Porque de hecho, dijo que la tercera fue para dilatar el uréter. Porque tiene un uréter acodado, tiene una acodadura, tiene un kinky ureteral que nosotros conocemos, que también para el urólogo es un reto para hacer un abordaje quirúrgico, ya que la mayoría son mínimamente invasivos. La cirugía abierta se está quedando completamente obsoleta. Ya se está utilizando la cirugía laparoscópica, la cirugía endourológica, la cirugía percutánea, que nos ayuda a una mejor recuperación del paciente. Pero respondiendo a eso, sí, la cirugía no sirve para prevenir, sí, con la acodadura que tiene es una causa probable de que él vaya a seguir formando cálculos. Como lo decía, inclusive a pesar de estar con medicamentos, el doctor puede apoyarnos en eso. Puede ser de que usted puede estar con prevención, con medicamentos, evitar todos los factores dietéticos. Que él toma mucha agua también. Y va a volver a formar. Entonces eso sí, esa génesis de los cálculos todavía está en estudio. Entonces por eso ahí no podemos decirle a ciencia cierta, no, mire, haga esto para prevenirlo. Así que eso sí, la patología del cálculo esto, así es. Sí, realmente y esta acodadura no puede ser resuelta. Sí, realmente sería de ver los estudios. Aquí vienen los estudios de imágenes más completos, como el urotomograma, donde sería ver si es una estrechez en el uréter. Podría hacerse una cirugía reconstructiva, una plastía. Tendríamos que ver a qué nivel del uréter también es la causa de estrechez, o si es una acodadura. Eso va a depender realmente de la variante anatómica o de la malformación anatómica, si tiene dos sistemas colectores. Todo eso tendríamos que evaluarlo y tratar de resolverlo. Farmacológicamente hablando, no hay nada entonces que podamos recomendarle al amigo para que sufra menos, porque realmente ya 4 cirugías por cálculos, no sé cuántos años tiene, pero me imagino que debe haber sido en un corto tiempo, ¿no? Lo que sucede es que para ofrecerle algo es necesario saber cómo está la consistencia de su orina o la calidad de orina que tiene. Obviamente ya a estas alturas tendría que tener, no sé si él tiene ya algún estudio, para tratar de ver inclusive los niveles de citrato, ¿verdad? Que es el protector natural que hay en la vía urinaria para evitar la formación de cálculo. Usualmente hay un buen grupo de pacientes que tiene deficiencia en la producción del citrato y esto promueve lo que sería la formación de cálculos, aunque, así como dice él, aunque se hidrate. Para esto sí hay un tratamiento, pero hay que estar seguros si eso es. De hecho, lo que recomiendan en todas partes, de las recomendaciones generales para la población que tiene cálculos, es el poder tener una dieta rica en vegetales y frutas cítricas, que son los que aportan también un porcentaje para la nefroprotección en cuanto a la precipitación de cálculos en la vía urinaria. Ahora, lo que él tiene, eso sí, yo lo veo muy frecuente, el tema, aunque corrige buena parte, lo que son las estenosis pieluriterales, ¿verdad? Que son en el hilio, que se puede dar una especie como trenzado también entre la arteria y la vena y el uréter en medio. Entonces esto genera como colecciones temporales de orina y esto hace como que precipite la orina. Sobre todo el problema es que, digamos, aunque ahora ella tenga un hábito de hidratación, pero si él en algún momento formó o tenía predisposición a formar previamente, pues aún, y tiene ese déficit anatómico o esa variante anatómica, va a estar formando cálculos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, aquí pues no sé la experiencia endurológica para remover lo que se llama el nido, ¿no? Sí. Entonces, por donde se forman los cálculos. Entonces, sí, las recomendaciones van en ese sentido, en hidratarse, que está bien, que él dice que ya lo hace, igual la dieta en ese sentido también
de muchos vegetales y frutas cítricas que lo ayudan mucho también a reducir las posibilidades, ¿verdad? Entonces, el observar el color de su orina, a veces creemos que tomamos bastante agua, pero cuando la temperatura apremia, dependiendo de lo que uno hace en el día a día, la orina siempre sale amarilla. Entonces, es una consulta muy frecuente que le hace el paciente: mire, yo tomo agua y siempre me sale amarilla. Entonces, quiere decir que necesita más, porque en realidad el color amarillo intenso es lo que me dice que estoy deshidratado, y eso es un factor predisponente también para la formación de cálculos de manera repetitiva. Bueno, amigo, gracias por habernos llamado. Espero que le haya servido la información que le ha dado los doctores, ¿verdad? Y que pues su caso se pueda resolver. Si necesita una segunda opinión, pues acá están también ellos a la orden. Vámonos a una pausa y continuamos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar este día conversando con nuestros invitados acerca de los cálculos renales. Nos acompañan el doctor Carlos Rebollo y el doctor Carlos Enríquez, ambos especialistas, nefrólogo y urólogo respectivamente, y nos están apoyando con mucha información para que usted aprenda, sepa y sepa sobre todo identificar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay un cólico nefrítico es porque el cálculo se quedó trabado o porque el cálculo quiere salir y va a salir, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperar a que salga, pero me dicen que hay que estudiar la piedra. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Los cálculos renales, como usted bien lo decía, causan el cuadro de cólico nefrítico cuando estos cálculos migran desde los sistemas colectores, o sea, dentro del riñón, y salen hacia la región de la pelvis renal, uréter o inclusive la vejiga. En los casos donde este cálculo se puede localizar o obstruye, clínicamente nosotros podemos sospechar, por ejemplo, pacientes que vienen con dolor en la espalda, que se irradia abdomen o a la región genital. Regularmente esos cálculos están a nivel del uréter proximal, y así sucesivamente podemos tener otros síntomas, como en el caso de que los pacientes que ya no hay dolor, pero sí ya los síntomas son como infección de vías urinarias, ya sea, llámese ir frecuentemente al baño, tener ardor para orinar, quedarse con ganas de orinar. Entonces, sintomatológicamente estamos sospechando que ese cálculo podría estar a nivel de uréter distal. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda a estos pacientes? Regularmente, dependiendo de otros factores, nosotros podemos dar una terapia médica para que estos se expulsen, pero también hay una mayor parte de casos que puede haber una lituria espontánea, o sea que puede haber que el cálculo salga repentinamente. Entonces, a estos pacientes se les recomienda o se les orienta cuáles son los signos inminentes de que probablemente va a expulsar una piedra. ¿Y cuál es? El cólico tiene momentos donde él cede y vuelve a aparecer. Entonces, regularmente cuando hay un signo inminente es que vuelve a haber un cuadro de dolor súbito y ardor para orinar, y de pronto hay dolor a nivel de la uretra y súbitamente se quita el dolor. Entonces, se le orienta, si en eso pasa, entonces se le recomienda colar la orina para tener el apoyo de lograr tener un fragmento de la piedra y así mandarlo al nefrólogo a que nos pueda ayudar junto con un estudio cristalográfico para saber el origen y cómo podemos prevenirlo. Y si hay una enfermedad metabólica. Y definitivamente es difícil porque realmente colar la orina, estamos hablando que si el cálculo es sumamente pequeño, a lo mejor ni siquiera lo vamos a ver. Así es. ¿Verdad? No crea usted también que es aquella gran roca, o sea, es raro que le va a salir una piedra grande, obviamente el dolor va a ser mayor. Oscar Gómez nos está llamando telefónicamente, quiere hacer otra consulta. ¿Qué tal, Oscar? Bien, solo una preguntita. No sé si va al tema, pero yo quería salirme un poquito del tema acerca de la próstata. No sé si me la podrían contestar. Díganos. Después de una operación prostatomía radical, ¿es necesario estar en control con el urólogo o ahí se termina el problema de la próstata? Esa es mi consulta.
Si es necesario un tratamiento después de la operación o ya no es necesario o qué hay que controlarse después, no sé. ¿Qué edad tiene usted, Oscar? 57. 57 años. Bueno, no Sí, sé es que si... me operaron de la próstata, entonces... No me cuelgue, no sé si Carlos Atilio quiere preguntarle algo más. No, está muy bien. Está bien, Realmente ok. la Ya le pregunta- responden, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, la respuesta es sencilla. Claro, me imagino que va orientada hacia lo que es el control oncológico. El seguimiento, Porque exacto. una prostatectomía radical se realiza cuando tenemos un CA de próstata localmente avanzado o confinado. Entonces, sí es recomendable que siga con el urólogo por todos los efectos adversos que puede tener una prostatectomía radical o efectos adversos crónicos. Entonces, pero también sí, me imagino que el urólogo comparte el tratamiento multidisciplinario con el oncólogo, dependiendo de qué es lo que salió en la biopsia final. Pero sí, para contestarle la pregunta, sí es recomendable que usted continúe con su urólogo para que le dé seguimiento y que ver si puede presentar algún efecto o una complicación esperada del procedimiento crónico, ¿verdad? Así es. Bueno, recuerde que el único que puede darle el alta pues es tanto el urólogo como el oncólogo. En el momento en el que su médico le diga, bueno, te doy de alta, ya no necesito verte, ahí tenemos. Pero mientras le sigan dejando citas, pues lógicamente tiene que continuar. No vaya a ser que presente alguna complicación, ya sea esperada o no. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar este bloque para responder sus preguntas que nos hayan hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Así que vamos a aprovechar a nuestros especialistas invitados para que nos ayuden a responder. Veamos la primera pregunta que tenemos. Nos dice, ¿podría tener un cálculo renal y no presentar ningún tipo de síntomas? Carlos. Creo que la mayoría tienen cálculos y no presentan síntomas, ¿verdad? O sea, de hecho la mayoría, así es. O sea, es la minoría de los que presentan La cálculos. mayor parte cuando se hace un ultrasonido encuentran un cálculo ubicado en una zona donde no causa dolor. Casi siempre el dolor está asociado cuando pasa por los esfínteres naturales de la vía urinaria, ¿verdad? Entonces hay cálculos alojados, como les decía, en las partes aisladas donde no genera obstrucción y no genera dolor. Bueno, por lo tanto, entonces quiere decir que sí, la respuesta es sí, y de hecho, la gran mayoría de personas con cálculos no presentan síntomas. Bueno, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos nos dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales que hacen sospechar la presencia de cálculos urinarios? Muy bien, gracias. Carlitos. Bueno, como lo decíamos, pueden ser cuadros de cólicos que no pueden llevarnos a la emergencia, pueden ser leves, poder presentar también síntomas de infección de vías urinarias y que un general de orina no reporte o que no nos haga sospechar eso, o también presentar cuadros de sangrado oculto en orina o llegar a una hematuria macroscópica, o sea que poder ser evidente. Esos son como los síntomas más frecuentes, pero eso realmente en la mayoría de los casos, en el 75%, siempre hay historia o antecedente de haber tenido 1 o 2 más episodios de dolor a nivel de espalda que se puede haber irradiado o caminado para cualquier otra parte, pero sí, la mayoría de esos son los síntomas más frecuentes. Muy bien. Hay una pregunta por ahí que me están haciendo que es importante porque vivimos en un país donde tenemos la bendición de tener muchos abuelitos todavía, bisabuelos y mucha gente que tienen sus creencias bien arraigadas. Los remedios caseros, que si vinagre, que si jugo de limón, que si aceite de oliva, que si no sé qué para expulsar los cálculos. ¿Qué opinión merece? Bueno, realmente la fitoterapia, que si revisamos todos los cánones y protocolos terapéuticos, por lo menos, no sé si el doctor, pero yo no he encontrado ningún estudio que respalde el uso de medicamentos, porque hay medicamentos inclusive que están basados en esos componentes que usted dijo, que se utilizan
para la exposición del cálculo. Realmente no hay un estudio que respalde, o por lo menos yo no he leído ningún estudio que respalde que haya un aumento o mejore la expulsión de cálculos. Claro. La verdad es que en medicina, señores, todo es medicina basada en la evidencia científica y no en la experiencia, ¿verdad? Así que no podemos aportar nada a favor de estos medicamentos, ni mucho menos de los componentes naturales sencillamente tomados. Veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, muy buen tema, me gustaría saber qué se puede hacer si el dolor es intenso. Ay, sí, si el dolor es terrible, hospital, Carlos. Tiene que consultar a un hospital, ¿verdad? O a un médico lo más pronto posible, porque un dolor intenso, él mismo lo dice, no va a poder ser manejado por vía oral con medicación vía oral. Necesita medicación endovenosa, y si es por un cálculo va a requerir intervención de urgencia en el momento. Sí, mire, definitivamente, les decía yo al principio, o sea, un cólico nefrítico bien puesto es sí o sí va para el hospital, o sea, no hay de otra. En el hospital, en la emergencia, lo primero que se hace normalmente es tomar una vena, colocar una vía endovenosa o líquidos para hidratar, ¿verdad? Y ayudar de alguna manera, y en todo caso, luego de un examen clínico, ¿verdad? Algún medicamento para poder relajar, ¿no? Sí. Esa es la clave, relajar el uréter. Realmente eso es algo que está ahorita en las actualizaciones. Ajá. Y ya no está indicada la hidratación endovenosa. Okay. Porque eso es un muy buen punto para el abordaje terapéutico. El caso no es algún problema de que haya una contractibilidad o algo que sea de relajación, sino que es una causa obstructiva, es una causa es inflamatoria. Entonces lo recomendable está un buen antiinflamatorio y evitar que haya un aumento de la presión dentro del riñón, y eso lo hace la vía endovenosa, la hidratación endovenosa. Por eso bien. Entonces ahora está contraindicado, solo que haya intolerancia a la vía oral, es que se recomienda cuando sospechamos que es un cólico nefrítico, no pongamos líquidos endovenosos, demos líquidos orales y un buen antiinflamatorio, un buen AINES. Muy bien. Bueno, pero entonces esto es sí o sí al hospital, así que si usted tiene sospecha de que el dolor que presenta es un cólico nefrítico, lo mejor es pida ayuda y abocarse al hospital más cercano, a la clínica más cercana, porque difícilmente lo va a poder controlar usted. Ahora, puede ser que el cálculo pase, ¿no? Claro. Y el dolor se va a quitar, ¿verdad? Y la va a dejar descansar, pero puede ser, puede tardar desde minutos hasta horas, ¿no? Entonces es bien difícil. No sé, creo que al momento no tenemos más preguntas. Hablemos un poquito del tratamiento. Claro, el 80% de los cuadros de emergencia se resuelven en 24 horas. Y obviamente es 3 caminos: tratamiento para la casa, o tratamiento quirúrgico, o en el caso nada más colocación de una derivación interna, que es lo que nosotros conocemos como colocación de catéter doble J, colocación de nefrostomía, etc. Pero sí, realmente en el lapso de 24 horas el paciente tiene que estar ya resuelto su problema, porque estos cálculos pueden causar una enfermedad renal, claro, porque disminuyen la filtración glomerular de esa unidad funcional. Entonces, lo recomendable es que en este caso, si va a la emergencia, se resuelva su caso quitando el dolor, y obviamente, si es posible, hacerle definitivamente el tratamiento quirúrgico, que puede ser, bueno, la mayoría de tratamientos son mínimamente invasivos, y eso nos ayuda. Justamente estamos viendo el video que estamos viendo. Un video donde se está haciendo una extracción de un cálculo con una litotripsis extracorpórea con un láser Holmium, donde tiene la ventaja de ser un procedimiento ambulatorio, sin heridas, donde la recuperación es pronta, la incapacidad o la incorporación a la vida cotidiana es de casi inmediata. Entonces, hoy tenemos, gracias a Dios, esa oportunidad, y obviamente nos sirve también para agarrar un fragmento de cálculo y llevarlo a un estudio cristalográfico. Muy bien. Bueno, Carlos, tu conclusión final y recomendaciones para la población.
La recomendación como nefrólogo es que el aparecimiento de un cálculo en la orina amerita un estudio de la causa. Hay causas que son superables, muchas veces solo con cambios de hábitos pueden ser la mayoría, y la otra pues requiere algún grado de investigación. Como hemos hecho énfasis durante todo el programa, el investigar de qué es un cálculo ahorra muchos problemas más adelante, porque inclusive puede comprometer el funcionamiento de los riñones. Y de lo que es algo que es superable como es un cálculo, puede generar una lesión definitiva en los riñones. Ya hemos visto esos casos, por lo tanto, si presenta cálculos renales, trate de investigar la causa de por qué generó esa piedra en la orina. No es normal tener eso y tiene que ser investigado. Muy bien, su mensaje final, Carlitos. Bueno, realmente como mensaje final, espero que todo lo que se ha hablado ha sido importante. Como le digo, traten de no automedicarse. Si hay un cuadro de cólico renal y es incapacitante, vayan a la emergencia. Si no, visiten a su médico de cabecera, pero lo más importante es traten de consumir abundante agua, que en los factores dietéticos que no sean altas en proteínas animales, y que sea un consumo moderado de sodio, de sal y calcio. Así que esa es como mi recomendación más importante para la prevención de un cálculo. Bueno, ha sido un placer de verdad tenerlos por acá, así que nosotros vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, el tema de hoy definitivamente muy interesante. Espero que hayan aprendido muchísimo acerca de los cálculos renales, de la importancia de identificarlos y sobre todo de tratarlos o si es necesario estudiarlos para que no vayamos a tener problemas con los riñones más adelante. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los dejo con Brenda Vázquez. El día de mañana estaremos hablando de epilepsia, así que no se lo pierdan. Por hoy les pido que disfruten su jueves y que Dios los bendiga. La mejor manera de prevenir la mayoría de las piedras en los riñones es beber suficientes líquidos cada día. La mayoría de las personas debería de tomar entre 8 a 12 tazas de líquido al día. Si tienes enfermedad de los riñones y necesitas limitar la cantidad de líquidos que bebes, pregúntale a tu médico cuál es la cantidad adecuada de líquidos que deberías de tomar cada día. Limitar el sodio y proteína de animales en tu dieta puede ayudar a prevenir las piedras en los riñones. Si tu médico averigua el tipo de piedra que tenías, puede ser que te pueda recomendar una dieta específica para prevenir piedras en el futuro. Si tienes alguna condición médica que te hace más propenso a tener una piedra en los riñones, tu médico te puede recomendar tomar medicamentos para tratar esta condición. Nunca inicies un tratamiento o dieta sin hablar con tu médico primero.